Bienvenidos al canal de historias emocionales de Eduardo. Una madre les da a sus hijos una lección merecida. Durante toda su vida, Isabel y Álvaro han vivido en el lujo sin esfuerzo alguno. Pero cuando doña Socorro decide cambiar su testamento y, en lugar de dejarles una gran fortuna, les entrega una vieja finca y un caballo, todo cambia. Llenos de indignación, ven esto como una humillación, pero ¿será esta la lección que realmente necesitan para madurar? Si estuvieras en su lugar, ¿qué harías? Acompáñanos en esta emocionante historia y comparte tu opinión. No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios? Licenciado Cárdenas, soy doña Socorro Herrera. Necesito que venga de inmediato. Ha llegado el momento de cambiar mi testamento. La voz de la anciana resonó con firmeza, sin el menor atisbo de duda. Al otro lado de la línea, el abogado Cárdenas se quedó en silencio por un instante, sorprendido, antes de preguntar con cautela. ¿Está segura de esto, doña Socorro? Nunca he estado más segura. Quiero adelantar la herencia ahora mismo, pero no de la manera en que mis hijos esperan. ¿Qué tiene en mente? Les dejaré la vieja finca de mi difunto esposo y su querido caballo, Bravo. Y una lista de tareas que deberán cumplir. Un silencio prolongado llenó la conversación. Cárdenas dejó su pluma sobre la mesa, sus ojos reflejaban incredulidad. ¿Y qué pasará con su fortuna? Ahí está el secreto, Cárdenas. Bravo guarda mucho más de lo que parece. Si mis hijos son lo suficientemente inteligentes para descubrirlo, sus vidas cambiarán para siempre. ¿Y si no cumplen con las tareas? Doña Socorro se recostó en su silla, su mano temblorosa aferrándose al bastón como si concentrara en él toda su determinación. Su voz descendió a un tono más bajo, pero cargado de resolución. Entonces perderán algo más valioso que el dinero. Perderán la oportunidad de convertirse en las personas que siempre soñé que fueran. El abogado Cárdenas asintió lentamente y comenzó a escribir. La pluma danzaba sobre el papel, plasmando cada palabra con el peso de un destino que estaba a punto de cambiar. Era una decisión audaz, quizás cruel, pero no había otro camino. Mientras el abogado revisaba cuidadosamente cada cláusula del Nuevo Testamento, doña Socorro miró por la ventana hacia la ciudad, testigo de la decadencia de sus hijos. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla, pero la limpió con rapidez. No había lugar para la duda. Que Dios me perdone, murmuró, pero no tengo otra opción. A la mañana siguiente, la sala principal de la mansión Herrera se sumió en un silencio sofocante. La luz del amanecer se filtraba a través de las gruesas cortinas, proyectando sombras alargadas sobre la alfombra persa. El inmenso espacio, antes símbolo de lujo y poder, ahora parecía pequeño y opresivo, como si absorbiera el aire y la tranquilidad de quienes estaban dentro. Las manos de Isabel, esbeltas y perfectamente cuidadas, se aferraban al testamento con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Sus ojos recorrían las líneas una y otra vez, como si con su mirada furiosa pudiera reescribir el destino que se le imponía. Su rostro se deformó en una expresión de incredulidad y rabia, sus labios rojos temblaban, negándose a aceptar la realidad. De repente dejó caer el documento sobre su regazo, respirando agitadamente antes de lanzar un grito que desgarró el silencio. ¡Un caballo! Su voz quebrada retumbó en la sala. ¿Nuestra herencia es una maldita finca destartalada y un caballo viejo? El crujido del papel contra el mármol fue seco y tajante cuando Isabel arrojó el testamento al suelo. Se puso de pie de un salto, arrastrando la silla con un chirrido agudo que desgarró la calma tensa del lugar. Su rostro estaba rojo de ira, sus manos apretadas en puños tan fuertes que sus uñas se hundieron en la piel de sus palmas. «No puede ser. Esto no es real», rugió avanzando con pasos decididos hacia su madre. Sus tacones resonaban con cada pisada, una marcha de furia que se extendía por la habitación. «Madre, esto es una broma, ¿verdad? ¿Una especie de prueba ridícula? Tiene que serlo». El silencio fue su única respuesta. La quietud de doña Socorro era un muro inquebrantable, una barrera fría que convertía el aire en hielo. Isabel jadeó, sus ojos encendidos de furia recorrieron a su madre, buscando una fisura, una señal de vacilación. No encontró ninguna.
Sus dientes rechinaron y, en un arranque de ira, levantó los papeles de la mesa y los lanzó al aire. Las hojas flotaron por la estancia, bailando como copos de nieve antes de caer al suelo, esparciéndose a su alrededor como los restos de un sueño hecho añicos. «Esto es una humillación», Isabel gritó, su voz desgarrada por la rabia. «¿Nos está castigando? ¿Por qué? Merecemos todo, no esta basura». Pisoteó el suelo con violencia, cruzándose de brazos con el cuerpo tenso, como si luchara por contener el fuego que la consumía por dentro. Sus ojos centelleaban de furia, su mandíbula apretada hasta que los músculos de su rostro se marcaron. Pero cuando su vista se posó en el testamento caído a sus pies, algo dentro de ella se rompió. Se agachó, lo tomó con manos temblorosas y, sin pensarlo, lo arrugó hasta convertirlo en una bola de papel que arrojó con desprecio contra su madre. «¿Por qué?», gritó. «¿Por qué nos hace esto?». El tintineo del cristal casi se perdió en el bullicio de la rabia cuando Álvaro se levantó de golpe. Su rostro estaba encendido de furia, su respiración pesada, como si acabara de correr una larga distancia. En un arrebato arrojó el testamento sobre la mesa con tal fuerza que los otros documentos temblaron. «Esto tiene que ser una broma», gruñó con la mirada encendida. «Madre, ¿dónde está nuestra verdadera herencia?». Contrario a la tormenta de emociones que sacudía a Isabel y Álvaro, doña Socorro permanecía impasible en su sillón favorito, sus manos delgadas entrelazadas con una determinación inquebrantable. Su rostro era una máscara de serenidad, como si hubiera anticipado cada reacción de sus hijos. «Eso es todo lo que recibirán». Su voz era firme, sin un atisbo de vacilación. «Ahora es su turno de demostrar que merecen algo más grande». Isabel abrió la boca, pero ningún sonido salió. Su expresión pasó de la furia al desconcierto, sus ojos oscilaron entre la incredulidad y el miedo. Álvaro apretó los dientes con tanta fuerza que la tensión se marcó en su mandíbula, sus venas sobresalían en la frente. «No puede hablar en serio». Isabel alzó la voz con el filo de la desesperación en cada sílaba. «Somos sus hijos. Nos merecemos todo. ¿Y qué han hecho para merecerlo?». La pregunta cayó sobre ellos como una sentencia. Un cuchillo de hielo que atravesó su rabia y los dejó sin palabras. No respondieron. No porque no quisieran, sino porque no tenían respuesta. La noche anterior, la mansión Herrera se llenó como siempre de discusiones y reproches. «Tancuno nada. No pienso perder mi tiempo en esos aburridos destinos del interior que tanto te gustan. Por favor, Isabel, tu sentido del lujo es tan vulgar. Además, ¿quién crees que pagará esta vez?». «Mamá». Las palabras todavía resonaban en la mente de doña Socorro. Había escuchado suficiente. Más que suficiente para entender que si no actuaba ahora, sus hijos jamás aprenderían. Apretó con fuerza su bastón, su mirada se endureció con una resolución inquebrantable. Una leve sonrisa, amarga y determinada, se dibujó en sus labios mientras pronunciaba las palabras que sellarían el destino de su familia. Esto se acabó. Álvaro se levantó de golpe, su mano golpeó con fuerza la mesa, haciendo que la pila de documentos temblara. Su rostro enrojecido de furia, sus ojos llameaban con indignación. «Esto tiene que ser una broma. Mamá, ¿dónde está nuestra verdadera herencia?». Su voz estaba cargada de frustración e incredulidad, como si el mundo que siempre había dado por sentado se desmoronara ante sus ojos. A diferencia de la tormenta emocional de sus hijos, doña Socorro permanecía sentada con calma en su sillón favorito, sus manos entrelazadas con serenidad. Sus ojos eran tranquilos, pero firmes, sin mostrar la menor vacilación ante la rabia de su hijo. «No es ninguna broma, Álvaro. Esta es mi decisión final». Álvaro apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su respiración era agitada, como si intentara contener la ira que lo consumía. Abrió la boca para protestar, pero su garganta se cerró. Esa lujosa vida que siempre había creído inmutable estaba desapareciendo con unas simples palabras. «¿Pero por qué?». Su voz salió ronca, quebrada por la desesperación. Doña Socorro se incorporó lentamente, apoyándose en su bastón con firmeza. Cada uno de sus movimientos transmitía una determinación inquebrantable. «Porque ha llegado el momento de que aprendan el verdadero valor del trabajo». Su voz era calmada,
cada palabra cortante como un cuchillo. Han pasado toda su vida disfrutando de riquezas sin haberlas ganado. Eso se acaba hoy. Isabel, quien hasta entonces había permanecido en silencio, soltó una carcajada amarga. Se cruzó de brazos, inclinando la cabeza con burla. ¿Así que ahora mamá quiere que nos convirtamos en campesinos? Sin titubear, doña Socorro asintió. Exactamente. Se encargarán de cuidar al caballo Bravo y de administrar la finca. He dejado instrucciones precisas sobre las tareas que deben completar. Hizo una pausa, sus ojos recorrieron a sus dos hijos, observando cada reacción antes de continuar. Si hacen bien su trabajo, se darán cuenta de que esta herencia vale mucho más de lo que creen. Un carraspeo discreto rompió la tensión en la sala. El abogado Cárdenas se ajustó las gafas y habló con tono tranquilo pero firme. Además, deben saber que contarán con la ayuda de alguien en esta tarea. Paloma, la joven que vive en la finca. Álvaro resopló con desdén, cruzando los brazos sobre el pecho. En sus labios apareció una sonrisa cínica. Perfecto. Así que ahora también tenemos una niñera rural. Isabel dejó escapar una risa burlona y rodó los ojos. ¿Nos estás poniendo a prueba, mamá? ¡Qué ridículo! Hemos crecido con cenas de lujo, vinos exquisitos y viajes 5 estrellas. Y ahora esperas que limpiemos establos y aramos la tierra. Doña Socorro no respondió de inmediato. Se limitó a observar a sus hijos con una mirada fría, sin una pizca de compasión. Cuando por fin habló, su voz era profunda y resonante, como el eco de una campana en una catedral vacía. Esto no es una prueba. Es su última oportunidad. Sus ojos se volvieron más duros que nunca, su voz adquirió un matiz severo. Les aconsejo que se lo tomen en serio. Esta es la última oportunidad que les daré. Sin decir más, se levantó con determinación y salió de la habitación. El eco de su bastón resonó en el aire silencioso, dejando a Isabel y Álvaro atrapados en una atmósfera sofocante, cargada de resentimiento y temor. Sus sueños de lujo y comodidad ahora eran solo fragmentos dispersos, reducidos a nada. Ante ellos solo quedaba un camino, trabajar, y un caballo que nunca imaginaron que formaría parte de sus vidas. El polvo se levantaba en pequeñas nubes bajo las ruedas del lujoso automóvil de Isabel mientras avanzaba por el camino de tierra que conducía a la finca. Álvaro, sentado en el asiento del copiloto, observaba el paisaje con una expresión de absoluto desprecio. Sus ropas elegantes y su perfume caro parecían un insulto al entorno rústico que los rodeaba. Cuando el coche se detuvo frente a la vieja casa de adobe y tejas, ambos permanecieron inmóviles, como si pisar aquel suelo significara perder una parte de sí mismos. «Esto es un maldito infierno», murmuró Isabel, aferrando con fuerza el volante, el asco reflejado en su mirada. Antes de que Álvaro pudiera contestar, la puerta de la casa se abrió y una joven salió al exterior. Su piel morena brillaba bajo el sol y su vestido de algodón ondeaba con la brisa. «Bienvenidos», saludó con una sonrisa amable pero firme. «Soy Paloma, los estaba esperando». Isabel y Álvaro intercambiaron miradas de escepticismo antes de bajarse del coche con evidente desgana. En cuanto sus pies tocaron el suelo, el calor abrasador los envolvió, haciendo que Isabel se abanicara dramáticamente con la mano. «¿Y dónde está esa cosa que se supone debemos cuidar?», preguntó Álvaro con desdén. Paloma no perdió la compostura y sonrió con paciencia. «Bravo está en el establo. Es un caballo muy noble». «¿Bravo?», repitió Isabel con una mueca burlona. «¡Qué nombre tan pintoresco!». El sonido de los cascos golpeando la tierra seca interrumpió la conversación. Desde el interior del establo, un relincho profundo resonó en el aire. Cuando entraron, se encontraron con un majestuoso caballo de pelaje oscuro, de mirada penetrante e inquietantemente inteligente. Paloma se acercó con naturalidad y deslizó una mano por la crin del animal. «¿No es magnífico?», preguntó, su voz reflejando un cariño genuino. Álvaro frunció el ceño y cruzó los brazos. «Es solo un caballo sucio». Paloma le lanzó una mirada firme, pero antes de que pudiera responder, Isabel intervino con impaciencia. «Bueno, ya lo vimos. Ahora, ¿dónde están nuestras habitaciones? Necesito un baño urgentemente». Paloma los guió de regreso a la casa mientras les explicaba las responsabilidades que tendrían. Pero ninguno de los dos prestaba atención.
Sus pensamientos estaban ocupados en cómo escapar de aquella pesadilla cuanto antes. Lo que no sabían era que desde el establo Bravo los observaba con una mirada profunda y sabia, como si comprendiera que aún quedaban secretos por revelarse. Al día siguiente el canto de los gallos rasgó el silencio de la finca. Isabel y Álvaro emergieron de sus habitaciones con ojeras marcadas y expresiones de puro disgusto. En la mesa de la cocina, de madera vieja y gastada, descansaba un sobresellado con el inconfundible emblema de su madre. «¿Y ahora qué demonios es esto?», gruñó Álvaro, tomando el sobre con fastidio. Isabel, mientras vertía café en una taza, frunció el ceño cuando el aroma fuerte la hizo estremecerse de desagrado. «Ábrelo de una vez», murmuró con tono irritado. Dentro del sobre encontraron instrucciones precisas, una lista de tareas que debían completar sin excepción. El primer paso en un desafío que, sin que ellos lo supieran, cambiaría sus vidas para siempre. Con movimientos bruscos y un gesto de impaciencia, Álvaro rasgó el sobre. Dentro, una carta escrita a mano por doña Socorro y una lista detallada de tareas esperaban a ser leídas. El rostro de Álvaro se contorsionó en una mezcla de incredulidad y burla mientras leía en voz alta. «Queridos hijos, estas son las tareas que deben cumplir diariamente. Su futuro depende de ello. Con amor, mamá». Su tono sarcástico resonó en la cocina. Antes de que pudiera decir algo más, Isabel le arrebató la lista. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su expresión pasó de la sorpresa al horror. «¿Ordeñar cabras? ¿Limpiar establos? ¿Cultivar un huerto?», exclamó su voz cargada de indignación. «Esto es una broma de pésimo gusto». En ese momento Paloma entró en la cocina, ya lista para comenzar su día de trabajo. «Buenos días. Veo que ya leyeron las instrucciones de doña Socorro», dijo con una sonrisa tranquila. Álvaro, enfurecido, se irguió y señaló a Paloma con un dedo acusador. «Escucha, niña. Nosotros no hacemos este tipo de trabajos. Tú te encargarás de todo». Paloma, lejos de amedrentarse, cruzó los brazos y lo miró directamente a los ojos. «Lo siento, pero doña Socorro fue muy clara. Yo solo estoy aquí para ayudarles. El trabajo es su responsabilidad». Isabel dejó escapar una risa amarga. «¿Y qué pasa si nos negamos?». Paloma se encogió de hombros con una calma inquietante. «Entonces perderán todo, incluido lo que Bravo esconde». Un silencio incómodo llenó la habitación. Los hermanos intercambiaron miradas de confusión y escepticismo. Finalmente fue Isabel quien rompió el silencio. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué puede esconder un caballo?». «No lo sé exactamente», respondió Paloma con naturalidad. «Pero doña Socorro dijo que era importante, algo que podría cambiar sus vidas». Álvaro frunció el ceño y apretó los dientes, procesando la información. Finalmente habló con un tono de voz bajo pero cargado de amenaza. «Bien, jugaremos este estúpido juego. Pero te advierto, encontraremos una manera de salir de esto. Y cuando lo hagamos, ni tú ni ese maldito caballo podrán detenernos». Con el primer rayo de sol, Paloma golpeó suavemente las puertas de las habitaciones. «Es hora de empezar», anunció, su voz calmada pero firme. Isabel y Álvaro emergieron minutos después, ambos con aspecto desaliñado y miradas de fastidio. Isabel, todavía envuelta en su pijama de seda, y Álvaro, en una bata de satén, parecían caricaturas desubicadas en el rústico entorno de la finca. «La primera tarea del día, alimentar a Bravo», dijo Paloma, mientras los conducía al establo. Álvaro miró con disgusto el cubo de heno y zanahorias que Paloma le entregó. «¿De verdad esperas que toquemos esto?», preguntó con desdén. Paloma asintió sin inmutarse, extendiéndoles un par de guantes. Isabel los rechazó con un gesto desdeñoso. «Mis manos no están hechas para esto». Señaló el cubo con desprecio. «Están hechas para sostener copas de champán». Álvaro suspiró con resignación, tomando el cubo. «Terminemos con esto de una vez». Al llegar al corral, Bravo los miró con sus grandes ojos oscuros, llenos de una calma casi desafiante. Álvaro, queriendo demostrar que podía manejar la situación, arrojó el contenido del cubo con fuerza por encima de la valla. «Álvaro, no», gritó Paloma, pero era demasiado tarde. La mitad del alimento terminó esparcido en el suelo.
Isabel no pudo evitar soltar una risa sarcástica. «Bravo, hermanito. Muy elegante». Paloma negó con la cabeza, su paciencia intacta. «Así no es como se hace. El alimento debe ir en su comedero. Con cuidado». «¿Por qué no lo haces tú?», replicó Isabel examinando con cuidado sus uñas perfectamente cuidadas. «Porque es su tarea», contestó Paloma, manteniendo un tono tranquilo pero firme. «Ahora inténtalo de nuevo». Gruñendo y refunfuñando, los hermanos volvieron a llenar el cubo. Esta vez lograron verter el contenido en el comedero, aunque no sin derramar una parte. Bravo comió en silencio como si ignorara deliberadamente la torpeza de sus nuevos cuidadores. Paloma aprovechó para explicarles la siguiente tarea. «Ahora vamos a limpiar el establo». Al ver las palas y el carretillo, Isabel palideció. «Ni lo sueñes», declaró girando sobre sus talones. «Necesito una ducha y un café decente». Sin pensarlo dos veces, Álvaro la siguió. Paloma los observó alejarse, dejando escapar un suspiro de resignación. Se acercó a Bravo y acarició su hocico. «Paciencia, Bravo. Ya aprenderán». El caballo dejó escapar un suave relincho como si estuviera de acuerdo. Sus ojos serenos y profundos parecían contener una sabiduría que los hermanos aún no podían comprender. Bravo los observaba alejarse, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Con cada día que pasaba, la frustración de Isabel y Álvaro crecía como una tormenta a punto de desatarse. La finca, con sus interminables tareas y la presencia constante de Paloma, se sentía como una prisión. Paloma, sin embargo, continuaba con su trabajo incansable y decidida, mientras los hermanos buscaban desesperadamente formas de evadir sus responsabilidades. Una tarde, mientras Paloma cepillaba a Bravo en el establo, Isabel se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Paloma, querida», dijo en un tono que goteaba falsedad. «He estado pensando. Debe ser muy pesado para ti cargar con todo esto». Paloma detuvo sus manos por un momento, mirando a Isabel con cautela. «No estoy sola, Isabel. Ustedes también deben ayudar». Isabel soltó una risa suave, agitando la mano como si espantara una mosca. «Claro, claro, pero seamos honestas. Nosotras no somos de este tipo de vida. Tú, en cambio. Bueno, se nota que esto es lo tuyo». Los ojos de Paloma se estrecharon ligeramente. «¿A qué te refieres?». «Propongo un trato», dijo Isabel con voz melosa. «Tú haces todas las tareas y cuando recuperemos nuestra fortuna, te recompensaremos generosamente». Paloma dejó el cepillo a un lado, su rostro endureciéndose. «No puedo hacer eso». Doña Socorro fue muy clara. Isabel chasqueó la lengua con irritación, su tono se volvía más agresivo. «Oh, vamos. Sabes que este lugar no es para nosotros. Además, ¿no te gustaría un poco de dinero extra? Podrías mejorar tu vida considerablemente». En ese momento Álvaro apareció en la entrada del establo con una sonrisa de complicidad en su rostro. «¿Qué sucede aquí?». Isabel rápidamente le explicó su plan. Álvaro asintió, su sonrisa transformándose en una mueca calculadora. «Excelente idea, hermanita». Se volvió hacia Paloma. «Entonces, ¿qué dices? ¿Nos harás ese pequeño favor?». Paloma los miró a ambos, luego dirigió su mirada hacia Bravo, que observaba la escena con una calma imperturbable. Después de un largo silencio, Paloma negó con la cabeza. «No, no voy a traicionar la confianza de Doña Socorro», dijo con firmeza. «Ustedes tienen que cumplir con su parte». La falsa sonrisa de Isabel se desvaneció, reemplazada por una expresión de puro desprecio. Dio un paso hacia Paloma, su voz bajando a un tono amenazante. «Escucha, niña. No sabes con quién te estás metiendo. Podemos hacer tu vida muy difícil». Álvaro se cruzó de brazos, su voz cargada de un peligroso sarcasmo. «O muy fácil, depende de ti». Paloma no se dejó intimidar. Se irguió enfrentando a los hermanos con una determinación que los desarmó momentáneamente. «Mi respuesta sigue siendo no y les sugiero que empiecen a tomar en serio las instrucciones de su madre. Pueden estar perdiendo mucho más de lo que imaginan». Isabel y Álvaro se alejaron murmurando entre dientes,
pero no sin antes lanzar miradas cargadas de promesas de venganza. Cuando estuvieron fuera de vista, Paloma acarició a Bravo, que dejó escapar un suave relincho como si quisiera consolarla. «Paciencia, Bravo. Todo saldrá a la luz a su debido tiempo», murmuró Paloma, sin saber que su lealtad acababa de acercarla un paso más al corazón del secreto que la finca guardaba. Esa noche la finca se sumió en un silencio inquietante. Isabel, incapaz de dormir, deambulaba por la casa. Al pasar cerca del estudio de doña Socorro, escuchó un leve ruido. Se detuvo y vio que la puerta estaba entreabierta. Con sigilo se acercó. Dentro, la tenue luz de una lámpara iluminaba a Álvaro, quien estaba inclinado sobre el viejo escritorio de roble, hurgando entre papeles amarillentos. «¿Qué demonios haces?», susurró Isabel, sobresaltando a su hermano. Álvaro se giró rápidamente, sosteniendo un fajo de documentos. «Buscando respuestas. Tiene que haber algo aquí que explique la locura de mamá». Isabel entró y cerró la puerta tras de sí. «¿Encontraste algo?». Álvaro asintió lentamente y le mostró un papel amarillento. «Mira esto». Era una fotografía antigua. En ella, un hombre joven, inmediatamente reconocieron como su difunto padre, posaba junto a Bravo. Pero lo que realmente llamó su atención fue la estructura detrás de ellos, una edificación que no existía en la finca actual. «¿Qué es eso?», preguntó Isabel, señalando la construcción en la foto. Álvaro frunció el ceño. «Parece una mina». «Una mina aquí», susurró Isabel, su mente corriendo con posibilidades. De repente, un crujido en el pasillo los hizo congelarse. La puerta del estudio se abrió lentamente, revelando a Paloma con su mirada llena de sospecha. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó con voz firme. Álvaro rápidamente escondió la foto detrás de su espalda. «Nada que te interese, niña». Paloma, sin dejarse intimidar, mantuvo su postura. «Este es el estudio privado de doña Socorro. No tienen derecho a estar aquí». Isabel dio un paso hacia Paloma, su tono falso y dulce volviendo. «Y tú no deberías andar espiando, querida. Podrías escuchar cosas inconvenientes». El aire en el estudio se tensó, cargado de secretos y amenazas no pronunciadas. Isabel y Álvaro sabían que estaban cerca de algo importante, pero Paloma no parecía dispuesta a ceder terreno. La tensión en el aire era tan densa que parecía cortar la respiración. Paloma, sin embargo, se mantuvo firme, con la mirada fija en los hermanos. «Les sugiero que regresen a sus habitaciones», dijo con voz firme y controlada. Isabel, claramente irritada, intercambió una mirada con Álvaro antes de dar un paso hacia la salida. «Bien, nos vamos. Pero esto no termina aquí». Al pasar junto a Paloma, Isabel se inclinó ligeramente hacia ella y con un susurro cargado de veneno, añadió: «Cuida tus pasos, niña. No tienes idea con quién te estás metiendo». Una vez solos en el pasillo, Álvaro sacó la foto que había escondido momentos antes. «Tenemos que encontrar esa mina, Isabel». Ella, con una sonrisa maliciosa que reflejaba sus intenciones, asintió lentamente. «Y cuando lo hagamos, nos llevaremos todo lo que escondemos. Mamá nunca se enterará». Lo que no sabían era que Paloma, al otro lado de la puerta, había escuchado cada palabra. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era más fuerte. Sin hacer ruido, se dirigió al establo. Bravo sería la clave y no iba a permitir que Isabel y Álvaro destruyeran todo. El amanecer llegó con un cielo de tonos dorados. Paloma, ya en el establo, pasaba el cepillo por el lomo de Bravo, sus manos temblorosas. Su mente no dejaba de repasar la conversación que había escuchado la noche anterior. De repente sus ojos se detuvieron en un patrón peculiar en el pelaje de Bravo, algo que no había notado antes. «¿Qué es esto, Bravo?», murmuró pasando sus dedos suavemente sobre las marcas. Antes de que pudiera analizar más, Isabel irrumpió en el establo, su rostro mostrando un desprecio apenas contenido. «Tú, niña», exclamó con una voz cargada de superioridad, «necesito que vayas al pueblo. Hay cosas que debemos comprar». Paloma la miró con sospecha. «Pero aún quedan tareas importantes esta mañana». «Yo me encargaré», interrumpió Isabel con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Anda, vete».
Aunque a regañadientes, Paloma asintió y salió del establo. Sin embargo, en lugar de dirigirse al pueblo, se ocultó detrás de unos arbustos cercanos. No iba a dejar que los hermanos se salieran con la suya. Pocos minutos después, dio a Álvaro unirse a Isabel en el establo. Desde su escondite, Paloma observó cómo desplegaba un mapa y discutían en voz baja. «Según la foto, la entrada de la mina debe estar cerca de aquí», dijo Álvaro, señalando un punto en el mapa. Isabel asintió impaciente. «Perfecto. Busquemos. Esa mocosa estará fuera por horas». Los hermanos salieron del establo y comenzaron a recorrer la finca, examinando cada rincón con desesperación. Paloma los siguió en silencio, sus pasos ligeros como los de un felino cazando. Su corazón latía con fuerza mientras observaba sus movimientos. Después de una hora de búsqueda infructuosa, Álvaro pateó un cubo con frustración, derramando agua por todo el suelo. «Esto es ridículo», exclamó. «Tiene que estar aquí». Isabel, con una mueca de desdén, se acercó a Bravo, que estaba tranquilamente en su corral. «¿Y si el secreto está en este animal estúpido?», dijo mientras extendía su mano para tocar el lomo del caballo justo donde Paloma había notado las marcas. Pero antes de que pudiera inspeccionarlo más de cerca, Bravo se agitó violentamente, retrocediendo y casi derribándola. «Bestia inútil», gritó Isabel, tambaleándose hacia atrás. En ese momento Paloma entró corriendo al establo, su rostro encendido de furia. «Déjenlo en paz». Isabel y Álvaro se giraron, sorprendidos por su repentina aparición. «Tú», dijo Isabel con voz gélida. «Se suponía que estarías en el pueblo». Paloma, sin vacilar, se colocó entre Bravo y los hermanos, su cuerpo tenso como un escudo. «No voy a permitir que le hagan daño». Álvaro avanzó un paso, su mirada oscura y amenazante. «No tienes idea en lo que te estás metiendo, niña». Bravo relinchó suavemente como si quisiera calmar la situación. Pero Paloma, aunque temblaba ligeramente, no retrocedió. «Váyanse ahora mismo», dijo con voz temblorosa pero decidida, «o le contaré todo a doña Socorro». Isabel y Álvaro intercambiaron una mirada cargada de furia e impotencia. Finalmente Álvaro soltó un bufido y dio media vuelta. «Esto no ha terminado», amenazó Isabel antes de salir del establo con pasos firmes. Cuando la calma regresó, Paloma se volvió hacia Bravo, acariciando suavemente su lomo. «¿Qué secreto guardas, amigo mío?», susurró, más determinada que nunca a desentrañar el misterio que rodeaba a Bravo y la mina. Esa noche, mientras una tormenta se cernía sobre la finca, Paloma sabía que el tiempo se agotaba. Su lucha por proteger el legado de doña Socorro y los secretos que Bravo escondía estaba lejos de terminar. Paloma observaba con recelo al hombre recién llegado. «Están en la casa». «¿Quién los busca?». El hombre, con aire de seguridad y una sonrisa calculada, respondió con calma. «Luis Contreras, un viejo amigo de la familia». En ese momento Isabel y Álvaro salieron de la casa. Al ver al visitante, Isabel transformó su semblante en una máscara de cordialidad. «Tío Luis», exclamó con entusiasmo fingido. Álvaro, menos expresivo, le ofreció un apretón de manos. Luis los observó detenidamente antes de entrar en la casa, donde Isabel no tardó en lamentarse por su situación. Álvaro, como siempre, respaldó su queja con un aire de superioridad. Luis los escuchó con paciencia, pero sus respuestas fueron vagas, dejando entrever que sabía más de lo que decía. A medida que la conversación avanzaba, la atmósfera se tensaba. Paloma, desde un rincón, captaba cada palabra, consciente de que algo importante estaba por salir a la luz. Un trueno sacudió la casa, dejando la sala en penumbras. Luis, con un tono grave, aprovechó la oportunidad para soltar una advertencia. Mencionó que Bravo no era un simple caballo, sino una pieza clave en la historia de la finca. Antes de que los hermanos pudieran cuestionarlo, Luis se marchó, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Los días siguientes, la tensión alcanzó un punto crítico. Álvaro, consumido por su frustración, mostró signos de una creciente obsesión. Una mañana, un estruendo proveniente del establo alarmó a todos. Isabel y Paloma corrieron hacia el lugar, encontrando a Álvaro en un estado de furia descontrolada, golpeando las paredes con un pico. La estructura crujió bajo la fuerza de sus ataques.
Bravo, inquieto, comenzó a relinchar con fuerza, llenando el espacio con un sonido casi sobrenatural. De pronto el suelo tembló y se hundió, revelando un pasadizo oculto bajo el establo. El aire se llenó de polvo y silencio. Los tres quedaron inmóviles, mirando con asombro el agujero recién formado. Bravo, con su mirada penetrante, parecía observarlos con un conocimiento antiguo, como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. Álvaro se acercó al misterioso agujero, sus ojos desorbitados y el pecho agitado por la mezcla de sorpresa y ansiedad. Bajo la tierra y la paja que lo cubrían, la entrada de un túnel subterráneo se revelaba como un secreto largamente escondido. Isabel y Paloma lo siguieron, sus pasos vacilantes reflejaban el temor y la curiosidad que invadían el aire pesado del establo. La oscuridad del pasadizo parecía absorber toda la luz, envolviéndolos en una atmósfera de misterio. Álvaro dejó caer el pico, sus manos temblorosas al comprender lo cerca que había estado de desatar un desastre. Isabel, aún con la mirada fija en la entrada, susurró con voz entrecortada: «La mina siempre estuvo aquí». Mientras tanto, Paloma, con Bravo a su lado, no podía apartar los ojos del túnel. Su intuición le decía que este descubrimiento era solo el inicio de algo mucho más profundo. Sin embargo, la codicia brillaba en los ojos de Isabel y Álvaro, un deseo palpable de desentrañar el misterio a cualquier costo. Esa noche, cuando el silencio de la finca solo era interrumpido por los susurros de los hermanos planeando su próximo paso, Paloma tomó una decisión. Armada con una linterna y una creciente determinación, volvió al establo. Bravo la recibió con un suave relincho, como si intuyera la importancia de su misión. Iluminando el borde del agujero, Paloma descubrió unas marcas talladas en la madera circundante, idénticas a las que había visto en el lomo de Bravo. Su mente se aceleró al tratar de unir las piezas de este enigma. Pero un crujido en la penumbra la hizo detenerse. Isabel y Álvaro entraron al establo, sus rostros tensos y decididos. Isabel avanzó con paso firme, mientras Álvaro, con mirada severa, extendió la mano en un gesto amenazante, exigiendo la foto que Paloma sostenía. La tensión creció como una ola a punto de romperse. Paloma, con el corazón latiendo al borde del pánico, no tenía más opción. Montó ágilmente a Bravo, quien, como si entendiera la gravedad del momento, salió disparado del establo bajo la luz pálida de la luna. Los cascos del caballo resonaban con fuerza, rompiendo el silencio nocturno mientras Paloma se aferraba a su lomo, sintiendo como la adrenalina recorría cada fibra de su ser. Dejaba atrás no solo el peligro inmediato, sino también las ataduras que la finca había representado durante tanto tiempo. Bravo corría con una destreza casi sobrenatural, guiado por un instinto que parecía saber exactamente hacia dónde dirigirse. Al llegar al refugio de un bosquecillo en los límites de la propiedad, ambos se detuvieron al fin. Con el primer rayo del amanecer iluminando el claro, Paloma, aún con la respiración entrecortada, sacó la foto y las marcas que había copiado apresuradamente. Sus dedos trazaron con cuidado los patrones, convencida de que contenían las respuestas que tanto buscaba. Bravo, quieto a su lado, vigilaba atentamente los alrededores, su presencia brindándole consuelo y valor. Paloma sabía que estaba en el umbral de un descubrimiento que no solo cambiaría su vida, sino que también desenterraría las verdades ocultas de la finca y de su propia historia. Con una renovada determinación, se preparó para enfrentar lo que el destino le tenía reservado. Un relincho suave de Bravo la sacó de sus pensamientos. El caballo, con su mirada alerta y penetrante, observaba hacia la finca. Paloma sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Siguiendo la dirección de la mirada de Bravo, distinguió a Isabel y Álvaro acompañados por dos hombres desconocidos. La inquietud se apoderó de ella. Desde su escondite detrás de un robusto árbol, los vigiló con atención mientras Isabel gesticulaba frenéticamente, señalando distintos puntos del terreno. Los hombres, vestidos con ropa de trabajo y portando herramientas, parecían estar midiendo y evaluando el terreno con seriedad. El pánico comenzó a crecer en su pecho. «Van a vender la finca», pensó, su mente trabajando a toda velocidad. Los hombres sacaron un dispositivo para medir, acercándose peligrosamente a su escondite. Paloma miró a Bravo, quien se mantenía sereno, y sintió que el caballo era su único aliado en ese momento crucial. De repente, Bravo comenzó a rascar el suelo con su pezuña cerca de un viejo roble. Paloma, intrigada, se acercó y descubrió una placa metálica semienterrada. Sus dedos temblorosos limpiaron el musgo y la tierra que cubrían la inscripción: «Aquí yace el corazón de la tierra, guardián de secretos y promesas».
Solo el humilde heredará sus riquezas. Las mismas marcas que había visto en la foto y en el lomo de Bravo adornaban la placa. Su respiración se entrecortó. «Bravo, lo has encontrado», murmuró, sintiendo que la clave del misterio estaba al alcance de sus manos. El sonido de pasos y voces la devolvió a la realidad. Isabel, Álvaro y los hombres se acercaban rápidamente. Sin pensarlo, Paloma montó a Bravo. El caballo relinchó y con un potente impulso salió del escondite. «Deténganse», exclamó Paloma, enfrentándose al grupo con determinación. «No pueden vender esta tierra. Esconde secretos que ustedes no comprenden». Isabel reaccionó con furia, su rostro encendido. «¿Qué demonios estás haciendo?», gritó, avanzando hacia Paloma. Álvaro, con un semblante más frío, trató de calmar la situación. «No le presten atención, es solo una chica con ideas absurdas». Pero Paloma mantuvo su postura firme. «Esta finca guarda un tesoro, algo que su madre quería que ustedes descubrieran. Si la venden, perderán mucho más que dinero». Los hombres, confundidos, intercambiaron miradas. Uno de ellos habló: «¿Hay algún problema legal con la propiedad?». Isabel intentó retomar el control, pero sus palabras se volvieron balbuceos nerviosos. Aprovechando la duda sembrada, Paloma propuso: «Denme 3 días para probarlo. Si no hallo nada, pueden vender sin preocupaciones». Tras un tenso silencio, uno de los hombres finalmente respondió: «Parece razonable. Pospondremos la venta hasta entonces». Con eso se retiraron, dejando a Isabel y Álvaro con la frustración pintada en sus rostros. Isabel se acercó peligrosamente a Paloma, sus ojos ardiendo de ira. «Esto no se queda así», murmuró con voz gélida. Álvaro añadió con una sonrisa cruel: «Tienes 3 días. Después te aseguro que lamentarás haber interferido». Cuando los hermanos se alejaron, Paloma suspiró profundamente, el peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros. Acarició el cuello de Bravo, buscando fuerza en su presencia. «Tenemos mucho por hacer, amigo. No podemos fallar», susurró. Bajo el sol abrasador, Paloma comenzó a trazar su plan, decidida a descubrir el verdadero tesoro que la finca escondía antes de que fuera demasiado tarde. Paloma se escondió rápidamente detrás del robusto roble, sus manos apretadas contra el pecho mientras susurraba una oración silenciosa para no ser descubierta. La tensión en el aire era insoportable. «¿Encontraste algo?», insistió Isabel, con impaciencia evidente. Álvaro dejó escapar una risa amarga, cargada de frustración. «No te preocupes», murmuró con un tono oscuro. «Nos aseguraremos de que esta niña no interfiera más». Las palabras resonaron en la mente de Paloma, intensificando el latido furioso de su corazón. Cuando los pasos de los hermanos se desvanecieron, Paloma emergió de su escondite temblando. «Debemos apresurarnos», Bravo susurró al caballo, que la miraba con sus ojos profundos y llenos de entendimiento. Sin previo aviso, Bravo comenzó a rascar el suelo con sus pezuñas, como si estuviera guiándola hacia algo importante. Paloma observó con atención y, al inclinarse, vio cómo el animal descubría una pequeña placa metálica, casi oculta entre las raíces del roble. Con dedos temblorosos limpió la placa. Bajo la tierra y el musgo apareció una inscripción: «Aquí yace el corazón de la tierra, guardián de secretos y promesas. Solo el humilde heredará sus riquezas». Las marcas grabadas coincidían con las que había visto en el lomo de Bravo. Una chispa de emoción la atravesó. «Bravo, lo has encontrado», murmuró, sintiendo que estaban a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que imaginaban. De repente, un crujido detrás de ella rompió el momento. Se giró rápidamente para ver a Isabel y Álvaro acercándose, sus rostros duros y decididos. Isabel arqueó una ceja, su voz gélida. «Bueno, parece que nuestra pequeña exploradora ha estado ocupada». Álvaro dio un paso al frente, su mirada fija en la placa y en el pequeño cofre que Paloma había desenterrado. «Danos eso ahora», exigió. Paloma, con el cofre y un diario en mano, retrocedió un paso, chocando suavemente contra Bravo. «Esto no es solo suyo», dijo con voz firme, aunque su interior temblaba. «Tiene que ver conmigo, con mi madre». Los ojos de Isabel se estrecharon. «¿Tu madre?», repitió con desdén. Álvaro, sin embargo, frunció el ceño, visiblemente afectado. «Rosa», murmuró Paloma. «Mi madre se llamaba Rosa». Un silencio glacial se apoderó de la escena.
Álvaro palideció mientras Isabel intentaba mantener la compostura. Imposible, susurró Álvaro, aunque su voz carecía de convicción. Con un nudo en la garganta, Paloma abrió el diario y comenzó a leer las palabras escritas por alguien del pasado. Querida doña Socorro, si estás leyendo esto, es porque el momento de la verdad ha llegado. Cállate, gritó Isabel, abalanzándose sobre Paloma. Pero Bravo, con un relincho poderoso, se interpuso protegiendo a su compañera. En medio del caos, el diario cayó al suelo, esparciendo sus páginas. Álvaro recogió un documento y al leerlo, su rostro se transformó en una máscara de asombro y terror. Isabel murmuró con la voz quebrada. Es un certificado de nacimiento. Isabel, confundida, dio un paso hacia él. ¿Qué dices? Álvaro levantó el documento tembloroso. Aquí. Héctor Herrera figura como el padre. El peso de las palabras colgó en el aire como una tormenta a punto de estallar. Paloma sintió que el mundo giraba a su alrededor. Isabel cayó de rodillas, murmurando un repetitivo no puede ser. La verdad, oculta por tanto tiempo, había salido finalmente a la luz y sus implicaciones eran devastadoras. Paloma, abrazada a Bravo, sabía que este era solo el comienzo de la revelación de un misterio que cambiaría sus vidas para siempre. Álvaro siguió examinando los documentos, su rostro pasando de la incredulidad a una comprensión devastadora. Aquí está, murmuró señalando una cláusula en el testamento. Nuestro padre menciona a una hija fuera del matrimonio. Sus palabras resonaron como un eco en la sala, cargadas de un peso que nadie podía ignorar. Paloma, con la voz temblorosa pero decidida, se adelantó. Yo nunca supe quién fue mi padre. Mi madre falleció cuando yo era pequeña y terminé en un orfanato. Doña Socorro me encontró hace unos años y me dio trabajo aquí, pero nunca mencionó nada sobre esto. Álvaro asintió lentamente como si cada pieza del rompecabezas comenzara a encajar. Por eso mamá insistió en este plan. Isabel, sin embargo, no pudo contenerse. Con los ojos encendidos de furia, avanzó hacia Paloma. Esto es absurdo. No aceptaré que esta desconocida sea nuestra hermana. No tiene derecho a nada. Un relincho fuerte interrumpió su explosión. Bravo, el fiel caballo, se adelantó un paso, colocando su cuerpo entre Paloma e Isabel como un guardián inquebrantable. La tensión en la habitación se intensificó, pero Paloma, tomando valor de la presencia de Bravo, levantó la cabeza. No estoy aquí por la herencia. Solo quiero la verdad y creo que todos merecemos saberla. El silencio que siguió fue roto por la llegada de Doña Socorro. Su figura se recortaba contra la luz del atardecer y su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y resolución. Veo que han descubierto la verdad, dijo con voz serena, aunque su tono no escondía el peso de años de secretos. Isabel la enfrentó de inmediato. ¿Por qué nos ocultaste esto? Nos traicionaste, mamá. Doña Socorro suspiró profundamente antes de responder. No fue una traición, Isabel. Fue un sacrificio. La historia entre Héctor y Rosa es más antigua de lo que ustedes creen. Se amaban antes de que Héctor y yo nos casáramos. Él no sabía que Rosa estaba esperando un hijo cuando me propuso matrimonio. Álvaro frunció el ceño, todavía procesando. Entonces, ¿por qué no nos lo dijeron después? Doña Socorro bajó la mirada. Porque cuando finalmente lo supimos, era demasiado tarde. Quisimos protegerlos a todos, mantener la familia unida. Pero ahora veo que los secretos solo han causado más daño. Isabel cruzó los brazos, su resentimiento aún palpable. ¿Y Bravo? ¿Por qué todo este juego de pistas? Una débil sonrisa cruzó el rostro de Doña Socorro. Bravo fue entrenado por Héctor. No es un simple caballo. Es un guardián, un símbolo del legado que quería dejarles. Él sabía que solo trabajando juntos podrían descubrir la verdad y con ello el verdadero valor de esta familia. En ese momento Álvaro se dirigió a una de las estanterías y descubrió una pequeña caja de madera cuidadosamente oculta detrás de los documentos. Con manos temblorosas la abrió. Dentro había un objeto que brillaba bajo la tenue luz de la sala, un antiguo anillo de oro con un intrincado grabado. Paloma lo tomó con delicadeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. En el interior del anillo había una inscripción,
Asterisco para Paloma, la hija que siempre llevaré en mi corazón. Héctor. Asterisco. La sala se llenó de un silencio pesado. Isabel, impactada, dio un paso atrás, su expresión pasando de la incredulidad a la comprensión. Paloma levantó la mirada, sus ojos aún húmedos. Esto es una prueba. Papá quería que supiera que siempre fui parte de esta familia. Álvaro, con un nudo en la garganta, preguntó, ¿la mina es real? Doña Socorro asintió. Sí, pero su mayor tesoro no es el oro. Es la historia de su padre, sus enseñanzas, sus errores y su amor. Todo está guardado allí, esperando ser descubierto por quienes estén dispuestos a enfrentarlo. Isabel, con un suspiro profundo, se acercó lentamente a Paloma. Sin decir una palabra, tomó su mano y la cerró alrededor del anillo. Papá quería que lo supieras. Y creo que es hora de que también lo aceptemos, dijo con voz entrecortada. Álvaro miró a sus hermanas y extendió la mano hacia ellas. Ahora empezamos de nuevo. Como familia. Paloma y Isabel asintieron, uniendo sus manos con la de Álvaro. Bravo, observando la escena, relinchó suavemente como si aprobara la reconciliación. Juntos sabían que el verdadero legado de Héctor no estaba en la fortuna material, sino en los lazos de amor y unidad que, a pesar de todo, seguían intactos. Álvaro, con una mezcla de ansiedad y resolución en su mirada, extendió una mano temblorosa hacia Paloma. Aunque sus palabras fueron suaves, su tono revelaba la seriedad del momento. Tenemos mucho de qué hablar. La tensión en el ambiente era palpable y todos sabían que la verdad, aunque dolorosa, era el primer paso hacia la redención. Doña Socorro, con los ojos llenos de una mezcla de alivio y preocupación, observaba cómo el secreto familiar finalmente salía a la luz. Sin embargo, sabía que revelar la verdad era solo el inicio. Reconstruir una familia fracturada por años de mentiras sería el verdadero desafío. Bravo, el fiel caballo, soltó un relincho suave, como si quisiera recordarles que él había sido la clave para reunirlos. Doña Socorro se acercó al animal, acariciándole el hocico con ternura. Bien hecho, viejo amigo, susurró, dejando entrever una leve sonrisa. Héctor estaría orgulloso. Mientras el sol se hundía en el horizonte pintando el cielo con tonos cálidos, la familia Herrera, ahora ampliada y frágil a la vez, se preparaba para un futuro incierto. La reconciliación y la búsqueda de respuestas marcarían los días venideros. En la finca, los días siguientes estuvieron cargados de un tenso silencio. Cada miembro de la familia procesaba la revelación a su manera. Una mañana, Paloma estaba cepillando a Bravo en el establo cuando Isabel entró, su actitud visiblemente diferente. El orgullo y la arrogancia habituales habían dado paso a una timidez que Paloma no esperaba. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó Isabel, con una voz despojada de su tono mordaz. Paloma, sorprendida, asintió. Claro, respondió con cautela. Isabel, acariciando el lomo de Bravo de forma distraída, respiró hondo antes de hablar. Quería disculparme por cómo te traté, dijo finalmente, sus palabras llenas de un arrepentimiento genuino. Paloma la miró con asombro, pero también con empatía. Gracias, dijo en voz baja. Sé que no ha sido fácil para ti. Isabel dejó escapar un suspiro profundo. No lo ha sido, admitió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Siempre me sentí orgullosa de ser una herrera, pero ahora no sé quién soy. Paloma, con una calma reconfortante, respondió, sigues siendo tú misma. Tener una hermana no cambia eso. Isabel la miró con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. No entiendo cómo puedes ser tan comprensiva después de todo lo que te hicimos pasar. Tal vez porque sé lo que es sentirse perdida, replicó Paloma con una leve sonrisa. Ahora tenemos la oportunidad de descubrir quiénes somos juntas. Justo en ese momento, Álvaro apareció con un viejo álbum de fotos en sus manos. Miren lo que encontré en el ático, dijo con un destello de emoción en su voz. Las dos mujeres se acercaron y juntos comenzaron a hojear el álbum. Entre las páginas desgastadas encontraron fotos de Héctor joven, algunas con Rosa y otras con Doña Socorro. El pasado se desplegaba ante ellos, revelando piezas de un rompecabezas familiar que recién comenzaban a armar. Isabel, al observar las fotos, murmuró, es como ver dos vidas paralelas. Paloma se detuvo en una imagen de su madre, radiante de felicidad. Una ola de emociones la envolvió mientras tocaba suavemente la foto.
Álvaro cerró el álbum con cuidado. «Es hora de visitar la mina», declaró con determinación. «Mamá dijo que hay más documentos allí». «Más respuestas». Isabel y Paloma asintieron, compartiendo un sentimiento de expectación. Mientras se preparaban para salir, Bravo relinchó nuevamente como si exigiera un papel en la misión. Paloma acarició su crin sonriendo. «Creo que deberíamos llevarlo. Ha sido el guardián de este secreto durante todo este tiempo». Por primera vez en días, Isabel mostró una pequeña sonrisa. «Tienes razón. Vamos, Bravo. Es hora de que nos muestres el camino». El grupo, ahora unidos por una causa común, salió del establo bajo el cielo abierto. La atmósfera, aunque todavía cargada de incertidumbre, se sentía más ligera. La mina esperaba, su entrada oscura ocultando los secretos finales de los Herrera. Mientras se acercaban, cada paso los acercaba no solo a la verdad, sino también a la posibilidad de sanar y encontrar un propósito compartido. Isabel, visiblemente nerviosa, se aferró al brazo de Paloma mientras avanzaban por el túnel oscuro. Ese gesto, impensable días atrás, reflejaba el cambio profundo que estaba ocurriendo entre ellas. Paloma sintió la tensión en la mano de Isabel, pero permaneció en silencio, enfocada en seguir adelante. Bravo, con un paso constante y seguro, lideraba el camino, sus cascos resonando en las paredes de piedra, como si conociera cada rincón de ese laberinto subterráneo. De repente, un crujido seco interrumpió el avance. Bajo sus pies, el suelo comenzó a ceder, enviando una nube de polvo al aire. «Cuidado», gritó Álvaro mientras todos retrocedían instintivamente. Parte del suelo se desplomó, revelando un hueco oscuro e interminable. El túnel se llenó de un silencio inquietante, roto solo por la respiración agitada de los hermanos. El aire, antes pesado, comenzó a sentirse más denso y difícil de respirar. «Falta oxígeno», murmuró Paloma, notando el sudor frío en su frente. Isabel, con el pánico reflejado en sus ojos, miró a sus hermanos. «¿Y ahora qué?». Álvaro, con un temple renovado, iluminó con la linterna los bordes seguros del túnel. «Tenemos que movernos con cuidado y trabajar juntos si queremos salir de aquí». La urgencia de la situación les obligaba a depender unos de otros. Paloma asintió, tomando una cuerda de su mochila. «Bravo nos guiará. Si él puede avanzar, nosotros también». Con cautela y siguiendo las pisadas seguras de Bravo, los hermanos avanzaron, ayudándose mutuamente en cada paso. En cada bifurcación, el caballo relinchaba suavemente, como si confirmara el camino correcto. Finalmente el túnel se abrió en una cámara amplia y silenciosa. Álvaro dirigió la luz de la linterna alrededor, revelando estanterías talladas en la roca, repletas de cajas y documentos antiguos. A pesar del peligro reciente, un suspiro de alivio escapó de Isabel. «Lo logramos». Paloma se acercó a uno de los estantes y sacó un libro encuadernado en cuero. Sus dedos temblaban mientras leía las palabras grabadas en la portada. «El diario de papá», susurró, su voz cargada de emoción. Álvaro e Isabel se reunieron rápidamente a su alrededor, sentándose en una mesa de piedra en el centro de la sala. Con un nudo en la garganta, Paloma abrió el diario y comenzó a leer. Las palabras de Héctor Herrera resonaron en la caverna como ecos de un pasado enterrado. Relataban su amor por Rosa, la madre de Paloma, y la angustia de mantener ese amor en secreto. Héctor confesaba su lucha por equilibrar su amor por ambas familias. «Los he amado a todos, aunque de maneras distintas», escribió. Las revelaciones cayeron sobre los hermanos como un torrente, llenándolos de emociones encontradas. Lágrimas silenciosas recorrieron las mejillas de Paloma hasta que su voz se quebró y Álvaro tomó el relevo. «Mi mayor deseo es que encuentren en su amor mutuo el verdadero legado de nuestra familia», leyó, su voz firme a pesar del peso emocional. Un silencio cargado de significado llenó la cámara. Isabel, siempre fuerte y orgullosa, fue la primera en hablar. «Toda nuestra vida en una mentira», murmuró. Álvaro negó con la cabeza. «No fue una mentira, Isabel. Fue una historia complicada de amor y sacrificio». Paloma levantó la mirada, sus ojos aún húmedos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, consciente de los desafíos que aún les esperaban. En ese momento, Bravo empujó suavemente con su hocico una caja que había caído al suelo. Álvaro la abrió, revelando fotografías antiguas, cartas y pequeños recuerdos de una vida compartida en secreto.
Álvaro tomó la mano de Paloma y extendió la otra hacia Isabel. Ahora empezamos de nuevo. Como familia. Isabel, tras un momento de vacilación, aceptó el gesto. Como familia, repitió, su voz reflejando una mezcla de vulnerabilidad y resolución. Mientras los tres se abrazaban, rodeados por los recuerdos de su padre y la fiel presencia de Bravo, comprendieron que el verdadero tesoro no estaba en el oro ni en las posesiones materiales. Era la oportunidad de sanar, reconstruir y fortalecer su vínculo familiar. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de reflexión y acción. La finca, antes símbolo de tensiones y secretos, se transformaba en un lugar de unidad. Pero sabían que su aventura estaba lejos de terminar. Todavía quedaban verdades por descubrir y desafíos por enfrentar, cada uno más profundo que el anterior. Álvaro se inclinó hacia adelante, la curiosidad reflejada en sus ojos. ¿De qué hablas, mamá?, preguntó con voz cautelosa. Doña Socorro respiró hondo antes de responder. Su padre creó una fundación, comenzó, su voz cargada de emoción contenida. Una organización dedicada a apoyar a niños huérfanos y a familias en situaciones vulnerables. Gran parte de la fortuna Herrera ha sido destinada a este propósito. El impacto de sus palabras cayó como un trueno en la mesa. Los rostros de Isabel, Álvaro y Paloma se llenaron de asombro. Isabel fue la primera en romper el silencio, su tono oscilando entre incredulidad y reproche. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Doña Socorro esbozó una sonrisa triste. Héctor y yo queríamos que comprendieran primero el verdadero valor del trabajo duro y la compasión. La fundación no es solo una obra de caridad, es un legado que necesita ser guiado por personas que realmente entiendan el significado del sacrificio y la familia. Paloma, con lágrimas en los ojos, extendió su mano hacia la de Doña Socorro, buscando consuelo en el contacto. ¿Por eso me trajiste aquí?, preguntó con un nudo en la garganta. No solo para reunirnos, sino para que todos aprendiéramos esta lección juntos. Doña Socorro asintió, su mirada cargada de ternura. Exactamente, querida. Héctor siempre quiso compensar el tiempo perdido contigo. Y a través de la fundación, ayudar a otros niños que, como tú, han conocido el abandono y la soledad. Álvaro se levantó caminando lentamente hacia el borde del porche, con la mirada perdida en el horizonte. Después de un largo momento de reflexión, se volvió hacia su familia. Siempre pensé que ser un Herrera significaba tener poder y privilegio, dijo con voz grave. Pero ahora entiendo que significa mucho más que eso. Isabel, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. No sé si estoy preparada para algo tan grande. Nunca he hecho algo parecido, admitió con un atisbo de vulnerabilidad poco común en ella. Paloma le dio un apretón tranquilizador en el hombro. Lo haremos juntas. Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero tenemos mucho que ofrecer. Doña Socorro los observaba con una mezcla de orgullo y esperanza. Esto es lo que Héctor siempre soñó para ustedes, dijo suavemente. No solo aprender a trabajar la tierra, sino también a trabajar por los demás. El silencio que siguió fue roto solo por el suave susurro del viento. Bravo, como si comprendiera la importancia del momento, se acercó lentamente al porche, relinchando suavemente. Paloma lo acarició distraídamente, un gesto que reflejaba la conexión profunda que sentía con él. «Entonces, ¿por dónde empezamos?», preguntó Álvaro, su voz ahora firme, con una determinación renovada. La pregunta quedó flotando en el aire, impregnada de posibilidades. Los Herrera estaban a punto de embarcarse en su mayor desafío, no solo reconciliar su pasado, sino construir un futuro que honrara el legado de Héctor y transformara vidas más allá de las suyas propias. Al amanecer, la familia se reunió en la cocina, un espacio que ahora irradiaba calidez y colaboración. Isabel, con una sencillez que antes le habría parecido impensable, servía café mientras Álvaro revisaba documentos. Paloma, con una sonrisa serena, alimentaba a Bravo desde la ventana abierta. Álvaro extendió un conjunto de papeles sobre la mesa. «He estado revisando la documentación de la fundación», dijo con entusiasmo contenido. «Es impresionante lo que papá logró construir en secreto». Isabel, colocando las tazas frente a cada uno, preguntó con interés genuino, «¿Qué tipo de proyectos tiene la fundación?». «De todo», respondió Álvaro.
Hogares para niños, programas educativos, capacitación laboral para familias. Es una obra inmensa. Paloma se unió a ellos, sus ojos brillando de emoción. Es increíble pensar que mientras yo crecía en un orfanato, papá ya estaba trabajando para ayudar a niños como yo. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones. Finalmente Isabel sorprendió a todos con su resolución. Quiero involucrarme en los programas educativos, declaró con firmeza. Álvaro sonrió asintiendo. Yo me encargaré de la parte administrativa y legal. Podemos expandir el alcance de la fundación. Paloma tomó un sorbo de café antes de hablar, su voz suave pero decidida. Y yo quiero trabajar directamente con los niños. Sé lo que es sentirse solo y quiero asegurarme de que ellos nunca se sientan así. Doña Socorro entró entonces, sus ojos brillando con orgullo. Héctor estaría tan orgulloso de ustedes, dijo sentándose junto a ellos. El ambiente en la cocina era diferente, lleno de propósito y unidad. El viaje que habían comenzado juntos apenas estaba empezando. Un potente relincho de bravo interrumpió abruptamente la conversación. Todos giraron la cabeza hacia la ventana, donde el caballo miraba fijamente hacia el camino de entrada, sus orejas tensas, como si percibiera algo fuera de lo común. Isabel frunció el ceño, su inquietud reflejada en su voz. «¿Qué le pasa?», preguntó mientras Paloma se asomaba para observar. Desde la distancia, vio un auto acercándose a gran velocidad. «Parece que tenemos visita», anunció, su tono cargado de anticipación. Pocos minutos después, el abogado Cárdenas irrumpió en la cocina. Su rostro era una mezcla de urgencia y preocupación. «Lamento interrumpir», dijo respirando con dificultad, «pero ha surgido un problema serio. Acabo de recibir noticias de que alguien está impugnando el testamento de Héctor. Están intentando desmantelar la fundación y reclamar toda la fortuna Herrera». El impacto de sus palabras fue inmediato. Un silencio sepulcral llenó la habitación, roto solo por las miradas de asombro y preocupación que se cruzaban entre los hermanos. «¿Quién podría hacer algo así?», preguntó Álvaro, su voz cargada de tensión. Cárdenas se tomó un momento antes de responder, su expresión sombría. «Es un primo lejano de Héctor, alguien de quien probablemente ni siquiera hayan oído hablar». Doña Socorro dejó escapar un leve jadeo, llevándose una mano al pecho. Renato murmuró con voz temblorosa. «Debe ser Renato». Sus hijos la miraron con desconcierto. Isabel fue la primera en romper el silencio. «¿Quién es Renato?», preguntó, su tono era una mezcla de confusión y preocupación. Con un suspiro pesado, Doña Socorro comenzó a explicar, su voz teñida de tristeza. «Renato es el hijo del hermano de Héctor. Hubo una disputa familiar hace muchos años, mucho antes de que ustedes nacieran. Pensábamos que todo aquello había quedado en el pasado». La expresión de Isabel cambió drásticamente. Se levantó de golpe con una determinación ardiente en sus ojos. «Pues si Renato cree que puede venir a destruir todo lo que hemos construido, está muy equivocado», declaró con firmeza. «No vamos a permitir que borre el legado de papá». Álvaro y Paloma asintieron al unísono, sus rostros reflejando la misma resolución. La familia Herrera, que apenas había encontrado su unidad, ahora enfrentaba un desafío que pondría a prueba su fortaleza y compromiso. No solo tendrían que proteger la fundación, sino también todo lo que ésta representaba para las personas a quienes ayudaba. En los días siguientes, la finca Herrera se convirtió en un hervidero de actividad. La amenaza de Renato había encendido una chispa en la familia, impulsándolos a actuar con una energía renovada. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, los hermanos se reunieron en el viejo granero, ahora transformado en su centro de operaciones. Mapas, documentos y fotografías cubrían las paredes, un testimonio del trabajo frenético que estaban llevando a cabo. Isabel, con el cabello recogido en un moño y las manos manchadas de tinta, señaló un informe. «He estado revisando los registros de la fundación. Los logros son impresionantes, cientos de niños educados, familias enteras rescatadas de la pobreza». Su voz llevaba un matiz de orgullo, pero también de urgencia. Álvaro, revisando papeles legales, agregó: «Todo eso podría desaparecer si Renato gana. Los abogados dicen que tenemos una oportunidad, pero debemos demostrar el impacto social de la fundación». Paloma, que había estado en silencio, levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y determinación.
Tengo una idea, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Y si traemos a algunos de los beneficiarios de la fundación? Sus testimonios podrían ser clave en el tribunal. Isabel y Álvaro la miraron, sorprendidos por la simplicidad y el poder de su propuesta. Isabel sonrió y abrazó a su hermana con entusiasmo. «Es una idea brillante». De repente, un fuerte relincho de Bravo desde fuera del granero los alertó. Salieron rápidamente solo para encontrarse con doña Socorro acercándose, su rostro sombrío y serio. «Renato está aquí», anunció con calma. «Quiere hablar con todos nosotros». La tensión se palpaba en el aire mientras los hermanos se preparaban para enfrentarse a su primo. Entraron juntos a la sala de estar, donde un hombre de mediana edad los esperaba. Su parecido con Héctor era innegable, pero sus ojos reflejaban una dureza que el patriarca de los Herrera nunca tuvo. «A la famosa familia Herrera», exclamó Renato con un tono sarcástico. «Disfrutando del dinero que por derecho me pertenece». Álvaro dio un paso adelante, su mirada firme. «Ese dinero no es solo una herencia», dijo con voz controlada. «Es una herramienta para cambiar vidas. Y no permitiremos que lo destruyas». Renato permanecía firme, con una mirada dura que recorría a cada uno de los presentes en la habitación. «No me interesan sus historias conmovedoras ni sus números», dijo con frialdad, cruzando los brazos. «Esa fortuna pertenece a los Herrera de verdad, no a una impostora que apareció de la nada». Sus ojos se clavaron en Paloma, cargados de desdén. Antes de que Paloma pudiera responder, Isabel dio un paso al frente, su postura erguida y desafiante. «Paloma es tan Herrera como tú o yo», declaró con voz firme, sorprendiendo incluso a Álvaro. «Y si crees que vamos a dejar que destruyas el legado de papá, estás muy equivocado». El ambiente en la sala se tensó al máximo. Renato dejó escapar una risa seca, sin apartar la vista de Isabel. «Les daré una semana», anunció finalmente, su tono cargado de desafío. «Si no logran convencerme, nos veremos en los tribunales. Y les advierto, no suelo perder». Con esas palabras, Renato se giró y salió de la casa, dejando tras de sí un silencio pesado. Doña Socorro, quien había observado la confrontación en silencio, finalmente habló. «Héctor confiaba en ustedes», dijo con suavidad, su voz teñida de tristeza y esperanza. «Encuentren una manera de proteger lo que él construyó». El amanecer del día siguiente trajo consigo un renovado sentido de propósito. Isabel, con un aire de determinación, organizaba papeles y gráficos en la sala. «Si Renato quiere pruebas, se las daremos», dijo mientras ajustaba la presentación. «Tenemos que mostrarle el impacto real de la fundación». Álvaro, al teléfono, coordinaba frenéticamente. «Necesito que todos los beneficiarios clave estén aquí hoy». «No hay tiempo que perder», dijo antes de colgar. Paloma, por su parte, irrumpió en la sala, su respiración agitada pero su rostro iluminado por una sonrisa. «Hablé con Rosa, una de las primeras beneficiarias. Está en camino con su familia». Doña Socorro los observaba desde un rincón, su mirada reflejando una mezcla de orgullo y preocupación. «Están haciendo todo lo posible, pero no subestimen a Renato. Es un hombre astuto y no cederá fácilmente». De repente, un fuerte relincho de Bravo rompió el silencio. Paloma frunció el ceño. «Algo le pasa». «Voy a ver», dijo, saliendo rápidamente hacia el establo. Mientras tanto, un coche se detuvo frente a la casa. Renato bajó con su usual expresión de escepticismo y superioridad. «Veo que están listos para su show», comentó al entrar. Isabel, sin dejarse intimidar, lo vio a la sala. «Esto no es un espectáculo, Renato. Es la realidad de lo que la Fundación Herrera ha logrado», respondió con firmeza. Durante las siguientes horas, Renato fue testigo de testimonios y cifras impactantes. Rosa, con lágrimas en los ojos, relató cómo la Fundación la sacó de la pobreza y la ayudó a convertirse en médica. Aunque Renato mantenía su expresión estoica, era evidente que las historias empezaban a impactarlo. Justo cuando parecía que podría ceder, Paloma entró corriendo, pálida y con el corazón acelerado. «Tienen que venir al establo. Bravo ha encontrado algo». Renato, aunque visiblemente molesto por la interrupción, lo siguió al establo. Allí, el caballo había descubierto una pequeña caja metálica enterrada. Con manos temblorosas, Doña Socorro la abrió.
Dentro había un sobre y un reloj de bolsillo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer la nota dentro del sobre. «Es una carta de Héctor para ti, Renato», dijo extendiéndosela. Renato tomó la carta con cierto recelo. La abrió y comenzó a leer en silencio. Mientras sus ojos recorrían las líneas escritas por su hermano, su expresión cambió sutilmente, pero aún no estaba dispuesto a mostrar debilidad. Al terminar, levantó la vista, sus labios apretados. «Esto no cambia nada», murmuró, aunque su voz carecía de la dureza de antes. El ambiente en el establo permanecía tenso. Todos sabían que la batalla no había terminado, pero las palabras de Héctor comenzaban a sembrar una semilla de duda en el corazón de Renato. Renato tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer en silencio. Su rostro, inicialmente serio, se transformó gradualmente al pasar de la sorpresa a una emoción contenida. Cada palabra escrita por Héctor parecía penetrar en lo más profundo de su ser. «Mi tío», murmuró con la voz entrecortada. Él sabía por lo que estaba pasando, quería buscarme, pero no supo cómo acercarse. Renato alzó el reloj de bolsillo que había encontrado en la caja. En su reverso, una inscripción sencilla pero poderosa, para Renato: «Que el tiempo sane nuestras heridas. Con amor, tu tío Héctor». El silencio en el establo era abrumador, cargado de emociones encontradas. Renato levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas contenidas, y la dirigió primero a la familia Herrera, luego a los beneficiarios de la fundación que esperaban expectantes afuera, y finalmente a Bravo, el fiel caballo que lo observaba con una inteligencia serena. «He sido un necio», admitió finalmente con la voz quebrada. «Héctor nunca me olvidó, y su legado es mucho más grande de lo que jamás imaginé». Isabel, sorprendiendo a todos, se acercó a Renato y colocó una mano firme en su hombro. «Todavía estás a tiempo de formar parte de este legado, Renato», dijo con una mezcla de convicción y calidez. «Únete a nosotros. Ayúdanos a hacer crecer la fundación y honrar la memoria de nuestro padre». Renato miró a Isabel, luego a Álvaro y finalmente a Paloma. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, apareció en su rostro. «Sí, me gustaría hacerlo», respondió lentamente, como si al decirlo estuviera dejando atrás años de resentimiento. «Quiero ser parte de esto». El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del establo, envolviendo a la familia en un resplandor cálido. Sin decir una palabra más, los Herrera se unieron en un abrazo que incluía ahora a Renato. Bravo, como si entendiera la importancia del momento, relinchó suavemente, su presencia sólida y tranquilizadora completaba la escena. La tormenta había pasado. Pero más que eso, la familia había ganado no solo un aliado, sino también un hermano más. El legado de Héctor no solo sobreviviría, ahora, con esta nueva unión, estaba destinado a florecer. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad y transformación para la Fundación Herrera. La finca, una vez escenario de secretos y tensiones, ahora se había convertido en el epicentro de un esfuerzo colectivo para hacer el bien. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, doña Socorro reunió a sus hijos en el porche principal. El aire estaba impregnado del aroma de las hojas otoñales y la promesa de nuevos comienzos. Isabel, con una tablet en mano, compartía las últimas noticias. «El programa de becas ha sido un éxito rotundo. Hemos duplicado la cantidad de estudiantes beneficiados este año». Álvaro, quien revisaba un conjunto de documentos, asintió con satisfacción. «Y gracias a los contactos de Renato, hemos asegurado nuevas alianzas con empresas que apoyarán nuestros programas de capacitación laboral». Renato, integrado completamente en la dinámica familiar, añadió con entusiasmo: «Es impresionante ver cómo las empresas responden cuando pueden ver el impacto real de nuestro trabajo». Paloma, que había estado reflexionando en silencio, finalmente rompió el silencio. «Tengo una idea para un nuevo proyecto», dijo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Las miradas se centraron en ella. «Quiero crear un programa para niños en orfanatos, algo que les ofrezca no solo educación, sino también apoyo emocional y orientación para su futuro». La familia escuchaba con atención y Paloma continuó: «Podríamos llamarlo Proyecto Bravo, en honor a nuestro fiel amigo que nos ha guiado en este camino y nos ha ayudado a unirnos como familia». Bravo, como si supiera que hablaban de él, se acercó al porche y relinchó suavemente. Doña Socorro sonrió con ternura, acariciando su lomo. «Es una idea maravillosa, querida», dijo con los ojos brillando de orgullo.
Héctor estaría tan orgulloso de ustedes. Isabel se levantó acercándose a Paloma y abrazándola con calidez. Es perfecto, Paloma. Y tú deberías liderar este proyecto. Nadie mejor que tú para entender lo que esos niños necesitan. Álvaro y Renato asintieron en señal de acuerdo. Yo puedo encargarme de reorganizar los recursos para que este programa despegue, ofreció Álvaro. Y yo buscaré aliados estratégicos para asegurarnos de que este proyecto tenga un impacto duradero, añadió Renato. Mientras discutían los detalles, el cielo se tiñó de colores cálidos. La familia, ahora completa, trabajaba unida hacia un futuro lleno de esperanza. Desde un rincón del porche, doña Socorro observaba con el corazón lleno de gratitud. «¿Sabes, Bravo?», murmuró acariciando al caballo. Héctor soñaba con unir a la familia, pero ni siquiera él podría haber imaginado algo tan hermoso. Bravo relinchó de nuevo como si estuviera de acuerdo, mientras el sol finalmente se ocultaba en el horizonte, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para los Herrera. El ambiente en la finca Herrera había cambiado drásticamente. Ahora, en el porche, la familia se reunía para capturar un momento que simbolizaba mucho más que una simple fotografía. Paloma, con una sonrisa radiante, llamó a todos. «Bravo, ven acá, también eres parte de esto», exclamó mientras el caballo fiel se acercaba, su trote suave resonando en la madera del porche. El temporizador de la cámara comenzó a contar. La familia se acercó formándose en un abrazo colectivo, doña Socorro al centro, rodeada por Isabel, Álvaro, Paloma, Renato y por supuesto Bravo, que asomaba su cabeza justo en el momento perfecto. El clic de la cámara no solo inmortalizó sus sonrisas, sino también la unión, el amor y el propósito compartido que ahora los definía. La finca Herrera, una vez escenario de secretos y tensiones, se había transformado en un símbolo de reconciliación y esperanza. Mientras el crepúsculo cubría suavemente la propiedad, la familia sentía que este momento no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo lleno de promesas. Un año después, la finca vibraba con actividad. El gran día había llegado, la inauguración oficial del Centro Comunitario Héctor Herrera. Este ambicioso proyecto reunía todos los programas de la Fundación bajo un mismo techo, un espacio diseñado para transformar vidas. Desde el amanecer, cada miembro de la familia Herrera cumplía su rol con precisión y dedicación. Isabel, con una mirada de concentración, supervisaba los últimos detalles. «Asegúrense de que el área de juegos esté completamente segura», ordenaba, su voz firme pero amable. Su elegancia natural se combinaba ahora con una eficiencia que inspiraba respeto. Álvaro, vestido con un traje formal pero con las mangas arremangadas, revisaba papeles legales. «Todo en orden. Estamos listos para abrir oficialmente», anunció con satisfacción. Renato, que se había convertido en un pilar de la fundación, manejaba a los medios de comunicación con la destreza de un profesional. «Queremos que el mensaje sea claro. Esto no es simple caridad, es una inversión a largo plazo en nuestra comunidad», afirmaba con convicción. Paloma salió del edificio con un brillo especial en sus ojos. «El rincón de Bravo está listo», dijo emocionada, refiriéndose al espacio dedicado a la terapia con animales para niños que enfrentaban traumas. Miró al horizonte con gratitud. «Nunca imaginé que nuestro fiel amigo inspiraría algo tan grande». Como si entendiera sus palabras, Bravo apareció trotando con una canasta de flores sobre su lomo, listo para la ceremonia. Doña Socorro observaba la escena desde el porche, su corazón lleno de orgullo y nostalgia. Caminó lentamente hacia sus hijos, abrazándolos con ternura. «Héctor estaría muy orgulloso de ustedes», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Han tomado su legado y lo han transformado en algo aún más grandioso». La ceremonia fue emotiva. Familias compartieron historias de cómo la fundación había cambiado sus vidas. Lágrimas de agradecimiento y sonrisas de esperanza llenaron el ambiente. Cuando llegó el momento de cortar la cinta roja, los hermanos insistieron en que doña Socorro tuviera el honor. Con Bravo a su lado, ella cortó la cinta, declarando oficialmente inaugurado el centro. Mientras los invitados recorrían el nuevo edificio, Isabel se acercó a Paloma. «¿Sabes? Hace un año no habría soportado la idea de compartir nuestra fortuna. Ahora no puedo imaginar un mejor uso para ella», dijo con sinceridad. Álvaro, uniéndose a la conversación, agregó: «Hemos aprendido que la verdadera riqueza está en lo que podemos dar, no en lo que acumulamos».
Renato, que escuchaba desde cerca, intervino con una sonrisa cálida. Y en la familia que formamos durante el proceso. Gracias por aceptarme. Paloma los abrazó a todos, sintiendo un amor profundo por esta familia que había encontrado. Somos más fuertes juntos. Y esto es solo el principio, afirmó su voz cargada de esperanza. Al caer la tarde, la familia se reunió en el antiguo establo, ahora transformado en un pequeño museo que contaba la historia de la fundación y su propia evolución. Doña Socorro sacó una fotografía de Héctor y la sostuvo con cariño. Tu padre soñaba con este momento, dijo suavemente. Una familia unida, trabajando por algo más grande que ellos mismos. Los hermanos miraron la fotografía con reverencia, comprendiendo plenamente el alcance del sueño de su padre. Bravo, como si entendiera la solemnidad del momento, relinchó suavemente y se acercó para unirse a ellos. Paloma lo acarició con una sonrisa. Pensar que todo esto comenzó con un caballo testarudo y un testamento misterioso, bromeó, arrancando risas del grupo. La risa resonó en el establo, mezclándose con el eco de la celebración que continuaba afuera. La familia Herrera, una vez fragmentada por secretos y desconfianza, ahora era el corazón de una comunidad en crecimiento. Mientras el sol descendía lentamente sobre la finca, bañando todo con un resplandor dorado, la familia Herrera se reunió en el porche como tantas veces lo habían hecho antes, pero esta vez con un propósito diferente. No era el final de una historia, sino el preludio brillante de un nuevo capítulo lleno de esperanza, amor y un renovado sentido de familia. Habían pasado 5 años desde la inauguración del centro comunitario Héctor Herrera y la transformación de la finca era innegable. Lo que una vez fue un lugar de secretos y divisiones, ahora se erigía como un faro de esperanza para toda la región. En esta cálida tarde de primavera, Doña Socorro, ahora en sus 90, miraba con ojos llenos de orgullo y nostalgia a sus hijos. Nunca imaginé que viviría para presenciar todo esto, murmuró con voz quebrada por la emoción. Isabel, quien había cambiado su vanidad por una actitud más compasiva, se inclinó hacia su madre y le sonrió con ternura. Mamá, tú fuiste el pilar que nos mantuvo unidos, incluso en los momentos más oscuros. Álvaro, con una expresión reflexiva, añadió, y fue la visión de papá la que nos guió, aunque nos tomó tiempo comprenderla. Paloma, ahora directora del programa de apoyo a niños huérfanos, habló con un brillo especial en sus ojos. ¿Recuerdan cuando pensábamos que el verdadero tesoro estaba en la mina? Las risas llenaron el porche, incluso Renato, ahora un miembro indispensable de la familia, se unió al momento. El verdadero tesoro siempre estuvo aquí, con nosotros, dijo con una sonrisa tranquila. En ese instante un relincho familiar rompió el momento. Bravo, el viejo caballo que había sido testigo de todas sus luchas y victorias, avanzó con paso tranquilo, seguido de un grupo de niños del centro comunitario. Una niña pequeña corrió hacia Paloma, su rostro iluminado de emoción. Tía Paloma. Bravo nos llevó a recorrer la granja. Paloma la abrazó con ternura. ¿Y qué les enseñó hoy nuestro sabio amigo? La niña respondió con seriedad, que incluso los más humildes pueden cambiar el mundo. Las palabras de la niña resonaron profundamente, capturando la esencia del viaje de la familia. Doña Socorro se levantó lentamente, su bastón golpeando suavemente el suelo de madera. Hay algo que debo compartir con ustedes, anunció con voz temblorosa, sacando un sobre amarillento de su bolsillo. Héctor dejó una última carta, para ser leída en este momento. El silencio cayó sobre el grupo mientras Álvaro tomaba la carta con cuidado y comenzaba a leer en voz alta. Querida familia, que están leyendo esto significa que han encontrado el verdadero significado de la herencia que les dejé. No era el dinero, ni la finca, ni siquiera la fundación. Era la oportunidad de convertirse en la familia que siempre supe que podían ser. A medida que las palabras de Héctor llenaban el aire, una oleada de emociones envolvió a todos. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas mientras cada uno reflexionaba sobre el camino que los había llevado hasta allí. Héctor hablaba directamente a cada uno de ellos, resaltando sus fortalezas y recordándoles que el verdadero legado de los Herrera no se medía en riquezas materiales, sino en el amor y el impacto positivo en las vidas de otros. Bravo, como si entendiera la solemnidad del momento, relinchó suavemente, atrayendo las miradas hacia él. Doña Socorro, con lágrimas en los ojos, acarició el hocico del caballo. Este es el verdadero tesoro, susurró con emoción.
Esto es lo que Héctor siempre quiso para nosotros. El abrazo que siguió unió a la familia en una promesa silenciosa. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, tiñendo la finca en tonos dorados y púrpuras, todos sabían que su historia no terminaba aquí. Habían encontrado no solo su identidad como familia, sino también un propósito que trascendía generaciones. Era el comienzo de un legado que continuaría floreciendo, tocando vidas y dejando una marca indeleble en el mundo. En una cálida tarde primaveral, la finca Herrera se transformó en un escenario de celebración y esperanza. Bajo la sombra de los árboles, largas mesas cubiertas con manteles blancos y adornadas con flores frescas se extendían a lo largo del gran prado frente a la casa principal. La atmósfera estaba impregnada de risas, conversación y el suave murmullo de la naturaleza. Era un encuentro que simbolizaba no solo el cierre de un capítulo, sino el emocionante comienzo de otro. Doña Socorro, sentada en la cabecera de la mesa principal, observaba el bullicio a su alrededor. Sus ojos, brillantes por la emoción, recorrían cada rincón del prado. Isabel, siempre práctica y atenta, ayudaba a servir los platos mientras charlaba animadamente con los invitados. Álvaro, con su porte de líder, discutía con empresarios locales sobre futuros proyectos de la fundación. Paloma jugaba entre risas con los niños del centro comunitario, su felicidad contagiando a todos a su alrededor. Renato, quien ahora era una pieza clave en la familia, compartía historias con un grupo de ancianos, arrancando sonrisas y carcajadas. Y ahí estaba Bravo, el noble caballo que había sido testigo y catalizador de tantas revelaciones. Pastaba tranquilamente cerca, pero no dejaba pasar la oportunidad de acercarse para recibir una caricia de los niños que lo rodeaban con admiración. Cuando todos estuvieron acomodados, Doña Socorro se puso de pie lentamente apoyándose en su bastón. Un silencio reverente cayó sobre el grupo. Sus palabras, aunque suaves, resonaron con claridad y peso. Querida familia, queridos amigos, comenzó su voz cargada de emoción. Hace años Héctor tuvo un sueño de unidad, de propósito, de hacer de este mundo un lugar mejor. Hoy, mirando a mi alrededor, veo ese sueño hecho realidad. Sus ojos recorrían los rostros atentos de sus hijos y los amigos que se habían convertido en parte de esta gran familia. No fue un camino fácil, continuó. Hubo momentos de dolor, de dudas y de enfrentamientos. Pero también hubo descubrimientos, perdón y, sobre todo, amor. Hemos aprendido que el verdadero tesoro no está enterrado en una mina ni escondido en un caballo obstinado. Una suave risa recorrió la multitud y Bravo relinchó como si entendiera la broma, arrancando más sonrisas. El verdadero tesoro, concluyó Doña Socorro con la voz quebrada por la emoción, está aquí. En ustedes. En la familia que hemos construido y en el impacto que juntos hemos logrado. Sus palabras fueron recibidas con aplausos cálidos, pero también con lágrimas silenciosas de gratitud. La conexión entre todos los presentes era palpable, como si el aire estuviera cargado de un propósito compartido. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Doña Socorro levantó su copa. Por Héctor, por nuestra familia y por todo lo que aún está por venir. La familia Herrera, ahora más unida que nunca, alzó sus copas, celebrando no solo su pasado, sino el brillante futuro que los esperaba. El verdadero tesoro, continuó Doña Socorro con la voz quebrada por la emoción, siempre estuvo aquí en nuestros corazones, esperando a ser descubierto en la capacidad de mirar más allá de nuestras diferencias y trabajar juntos por un propósito mayor. Sus ojos recorrieron cada rostro con ternura, deteniéndose en sus hijos, en Renato y en cada uno de los invitados que habían llegado a ser parte fundamental de la familia Herrera. Levantó su copa con un gesto solemne, irradiando una dignidad serena. Brindo por Héctor, cuyo sueño y visión nos guían incluso hoy. Brindo por mis hijos, quienes encontraron la valentía de transformar sus vidas. Por Renato, que nos enseñó que la familia no solo se define por la sangre. Y por todos ustedes que se han sumado a esta historia de redención, esperanza y amor. El sonido de copas chocando resonó bajo el cielo estrellado, mientras todos repetían al unísono, por Héctor. Por la familia. Por el futuro. La emoción flotaba en el aire, palpable como el aroma de las flores que decoraban las mesas. Por el futuro, concluyó Doña Socorro, su voz firme pero cálida, por las vidas que transformaremos, por los sueños que construiremos juntos y por el legado de amor y servicio que seguiremos edificando.
Las palabras de la matriarca resonaron en los corazones de todos mientras se sumergían en una noche cargada de risas, recuerdos y nuevos planes. Isabel, con una mirada más relajada que nunca, compartía anécdotas con las familias beneficiadas. Álvaro discutía entusiasmado nuevas ideas con empresarios locales, y Paloma, siempre rodeada de niños, los escuchaba atentamente mientras reían y jugaban. Renato, completamente integrado, compartía historias con los mayores del pueblo, su risa profunda iluminando la atmósfera. Bravo, el fiel caballo que había sido el guardián de secretos y el catalizador de este viaje, paseaba tranquilamente entre los invitados, aceptando caricias y pequeñas ofrendas de comida con su habitual serenidad. Era como si también él comprendiera la magnitud del momento, como si supiera que su misión había sido cumplida. Cuando la cena llegaba a su fin, Doña Socorro observó con una mezcla de orgullo y nostalgia a su familia y a la comunidad que ahora florecía en la finca Herrera. Héctor siempre soñó con esto, pensó mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla. Un legado que no se mida en riquezas, sino en las vidas que tocamos y transformamos. Bravo relinchó suavemente desde la distancia, como si quisiera dar su aprobación final. La familia Herrera y su comunidad comprendieron entonces que este no era un cierre, sino el inicio de un capítulo lleno de infinitas posibilidades. Bajo las estrellas, en el cálido resplandor del hogar que habían construido juntos, se sentía el verdadero significado de la familia: amor, unidad y un propósito compartido. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para más relatos llenos de emoción. Tus comentarios son nuestra mayor motivación. Nos encanta compartir estos momentos contigo. Gracias por tu apoyo constante y por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima historia.